Ok. La sesión pasada, el día lunes, iniciamos lo que es la unidad 2 y estábamos hablando sobre lo que es la intensidad de la corriente, ¿verdad? Decíamos que la intensidad de la corriente es la cantidad de flujo eléctrico, o en este caso lo que es carga eléctrica, que viaja por una sección por un tiempo determinado. Entonces, te voy a abrir el libro, no lo tenía abierto. Okay. Y también estábamos viendo sobre que hay dos tipos de corrientes, ¿verdad? Lo que es la corriente alterna y la corriente directa. Estuvimos viendo unas dos pequeñas gráficas de lo que se trata. De hecho, todos los fenómenos que nosotros vamos a estar estudiando el día, en esta unidad número 2, pues van a ser relacionados con la corriente directa. Van a ser corrientes que van a ser generados normalmente por una pila o por una batería, que es lo que hace el flujo de la corriente alterna. Y cuando estemos analizando lo que es la corriente directa, ya va a ser como la unidad 3 o la unidad 4, se me hace que es la unidad número 4, cuando vemos lo que es la inductancia. Entonces, ahí para poder inducir nosotros la electricidad, se requiere o se necesita de lo que es la corriente alterna. Entonces, la corriente directa pues no puede generar inductancia eléctrica. Entonces, como que son los limitantes o las diferencias que tienen una de las dos corrientes. Pero ya poco a poco ya ustedes se van a ir dando cuenta. Entonces, ahorita lo que quiero que se queden con la idea es de que hay dos tipos de corrientes y con la que más vamos a estar trabajando aquí en la unidad. Bueno, con la que vamos a estar trabajando en la unidad número 2 es sobre la corriente directa. Y hasta como a la 3 o 4 unidad vamos a ver la otro tipo de corriente alterna. Y, la que más vamos a estar estudiando aquí, pues va a ser esa corriente directa en esta unidad, ¿no? Entonces, una de las principales magnitudes que vamos a estar viendo durante toda esta unidad van a ser varias. Entre una de ellas es la que ya vimos el día de ayer. Más les voy a mostrar la pantalla para que me sigan conmigo. De lo que yo estoy aquí observando es el índice de su libro, ¿vale? Para que ustedes tengan un panorama. Entonces, esta es la primera magnitud que estuvimos viendo, la intensidad de la corriente eléctrica. Así se llama la unidad 2, corriente eléctrica y circuitos, ¿vale? También vamos a ver lo que es la diferencia de potencial, que esa ya la estuvimos analizando un poco en la unidad pasada. En la unidad pasada ya vimos lo que es el potencial eléctrico y lo que es la diferencia de potencial. De nuevo lo vamos a retomar aquí porque se necesita estudiar este tipo de fenómenos, porque gracias a él, si no fuera por la diferencia de potencial que existiera en un circuito, pues prácticamente los electrones pues no van a poder circular por ese circuito. También aquí tenemos lo que es el potencial eléctrico, el potencial, entonces, o lo que es la potencia, aquí debería ser potencia eléctrica. Recuerden que esa palabra potencia la hemos estado, o ya la estuvimos trabajando con ella en mecánica 2, en la unidad 1, cuando calculábamos lo que era la potencia. Recuerden que la potencia es la energía transformada en un lapso de tiempo y la unidad que le corresponde son los watts. Entonces ahí estuvimos calculando lo que es la potencia eléctrica. Bueno, la potencia de cualquier tipo de energía, nada más que aquí vamos a estar calculando la potencia eléctrica, que la potencia eléctrica, para poderla encontrar, pues vamos a multiplicar lo que es la intensidad de la corriente por la diferencia potencial, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita nomás estoy hablando en general de las magnitudes que vamos a estar utilizando en esta unidad número 2. Otra unidad que vamos a estar utilizando es la fuerza electromotriz, que la fuerza electromotriz es como si fuera la diferencia de potencial, pero aquí en la diferencia de potencial vamos a estar hablando como si fuera más relacionada como una fuerza.
Y aquí en la fuerza electromotriz lo vamos a estar viendo la misma porque su unidad es la misma, es el voltaje. Para la diferencia potencial es voltaje. Para fuerza electromotriz también es voltaje. Entonces, de aquí lo vamos a ver más como un tipo de energía que como una fuerza, como lo vamos a ver aquí en la parte de arriba. Otro magnitud que vamos a ver es lo que es la resistencia, eléctrica, o también conocida como lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm pues ya me contempla lo que es la resistencia eléctrica. Entonces la ley de Ohm es como un trinomio de estas tres magnitudes que vamos a estar utilizando, lo que es la resistencia, la diferencia de potencial y lo que es la intensidad de la corriente. Y ya analizando todo eso, pues ya vamos a ver cómo se comporta un circuito complejo, ¿sale? O un circuito ya sea conectado en serie o en paralelo o en mixto, ¿sale? Porque va a haber circuitos mixtos que van a tener tanto en serie como en paralelo o individual, una conexión en serie y una conexión en paralelo, ¿sale? Entonces, más que nada a grandes rasgos, lo que nosotros podamos estar estudiando en esta unidad número 2. Entonces, ya habíamos visto en la clase anterior, ¿vale? También cómo se denomina la corriente eléctrica y el sentido que iba a tener su representación, ¿verdad? Habíamos dicho que ese sentido que nosotros íbamos a manejar, pues iba a ser de la carga positiva, es la representación convencional, que es desde la carga positiva a la carga negativa, donde cuando nosotros ya estábamos estudiando lo que eran las cargas, pues decíamos que el tipo de fenómeno que realmente se va a estar moviendo o la carga que realmente tiene esa libertad de estarse moviendo es el electrón. Entonces, pues ya se sabe que el electrón pues viaja desde la carga negativa, así es como viaja la electricidad, de la carga negativa a la positiva, pero pues convencionalmente se dice que la electricidad pues viaja de lo que es la carga positiva a la negativa. Entonces, ya nosotros pues ya vamos a estar manejando un sentido, ¿vale? De lo que es el flujo de la corriente, ¿vale? Entonces aquí vemos también la pila de Volta. Se ve que sí vimos la pila de Volta, ¿verdad? En la sesión anterior. Algo muy interesante sobre la pila de Volta. Dígame, Enrique. Sí, alcanzamos a ver, también la alcanzó a explicar. Ah, ok. Sí, también, no sé si también lo comenté en su momento, que la pila de Volta cuando le inventó, gracias a ese invento de la pila de Volta, pues se empezaron a estudiar los fenómenos relacionados con la corriente eléctrica. Entonces, antes de la pila, pues nada más se estudiaba lo que era la energía, bueno, lo que era la electricidad estática, que era lo que nosotros estudiamos la unidad pasada. Entonces, llega Volta, inventa lo que es la pila eléctrica, que es una descendiente de lo que es la botella de Leyden, donde la botella de Leyden pues es más un condensador que una pila. Una diferencia porque la pila, en este caso de Volta, pues genera más que nada electricidad, ¿vale? La pila la genera, transforma de energía química a energía eléctrica, ¿vale? Porque decíamos que un condensador o un capacitor pues almacena energía. Entonces eso es como la diferencia. Entonces el capacitador o el condensador almacena la energía, pero una pila crea lo que es la energía. Entonces, y uno de los experimentos pues que él hizo pues tenía plaquitas de cobre y de zinc. Entonces, y las juntaba las dos y hacía ese mismo sándwich, podríamos decir, pero de cobre y de zinc, pero separaba siempre por un pedacito, en línea de pedazo de cartón, ¿no? Entonces ya ponía esas capas de sándwich una tras otra, ¿sale? Lo que era una plaquita de vinagre, pero ese experimento muchas veces también se puede hacer ya sea con dos metales completamente diferentes. Entonces, sí es importante que entre más diferencia de potencial tengan los metales, pues mayor cantidad de energía pues va a estar fluyendo en lo que es la pila.
Entonces, las juntó todas, las metió en un cilindro y las metió pues en agua ionizada, que puede ser un ácido sulfúrico o lo que es agua con sal. Entonces, tiene que ser algo, un líquido ionizante. Entonces, para que cuando nosotros estemos conectando en un extremo quedaba, por ejemplo, si en un extremo quedaba una lámina de cobre, en el otro pues tenía que quedar una lámina de zinc para poder indicar a la pila cuál era el polo positivo y cuál era el polo negativo, ¿no? Aquí tenemos las placas, mira, entonces lo que es el cobre me va a representar la placa positiva y lo que es el zinc representa la carga negativa, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño experimento en su época donde inventaron la pila y gracias a la pila ya empezaron a hacer los circuitos eléctricos y empezaron a estudiar el comportamiento de la corriente eléctrica. Entonces ya se dieron cuenta que esa corriente eléctrica pues hacía funcionar aparatos eléctricos, ¿sí? Y pues esos aparatos eléctricos hacían que el circuito eléctrico pues entonces se aportara de diferentes formas dependiendo la cantidad de electricidad que necesitaba ese aparato para poder estar funcionando. Y eso es como la finalidad o la cúspide que nosotros pues vamos a estar estudiando en esta unidad número 2, ¿no? Entonces, vimos algunos efectos de la corriente eléctrica. Entonces, no sé si le alcanzamos a ver estos, ¿ok? Donde aquí nos dice que estos efectos, pues, a la hora de pasar corriente eléctrica por ciertos dispositivos, pues nosotros lo hacemos funcionar. Podemos crear un electroimán, ¿vale? Podemos calentar agua, podemos transmitir información en una torre de señal, podemos hacer prender un foco o hacer encender una hornilla eléctrica para poder calentar una olla con agua. Entonces, pues aquí también pudo haber sido un abanico a la hora de encender un abanico, cualquier dispositivo electrónico, una computadora. Entonces, muchos de nosotros somos bien adictos a la hora de usar a la hora de consumir lo que es la electricidad, ¿no? Habíamos dicho que este es un experimento de Order, pero esto lo vamos a ver un poquito más en lo que es el tema de magnetismo. Entonces, esto lo vamos a retomar. Entonces aquí ya, si nosotros hacemos un embobinado con un sólido por el centro y le hacemos pasar electricidad, pues hacemos un pequeño electroimán. Es otro pequeño experimento ahí. Entonces, aquí está, veíamos el sentido de la corriente directa y corriente alterna. El sentido de la corriente del polo positivo al negativo. Entonces, así es como nosotros de cierta manera se decía convencionalmente, pero nosotros sabemos que en realidad los electrones son los que se mueven. Entonces, que sí es importante porque a mí me genera un problema, ¿no? Y más ahorita. Por ejemplo, aquí en este texto, vamos a ver cómo se desarrolla también conforme vayamos avanzando, porque aquí lo representa como de una manera convencional, ¿vale? Entonces, donde la corriente eléctrica, donde me está diciendo que la intensidad de la corriente viaja del polo positivo al polo negativo, ¿vale? Pero pues nosotros sabemos que realmente los electrones pues van a viajar del polo positivo, perdón, del polo negativo al polo positivo. Entonces, lo que sí nosotros vamos a estar representando, ¿vale? Aquí es que las líneas del campo eléctrico, no sé si se acuerdan sobre las líneas del campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico salen del polo positivo y entran al polo negativo, ¿vale? Es como en sentido contrario a cómo se mueve el electrón. Entonces, aquí están diciendo que el sentido del flujo de la corriente es igual a las líneas del campo eléctrico y eso pues no debería de ser así. Siempre debería ser que la corriente eléctrica, ¿vale?, va a viajar en sentido contrario a lo que son las líneas del campo eléctrico. A lo mejor y aquí lo están presentando de una manera convencional, así como les digo, pero lo correcto, ¿vale?, o lo que nosotros pues deberíamos de estar manejando es que
De esta manera sí voy a representar las líneas del campo eléctrico, pero la corriente eléctrica pues va a ser en sentido contrario, para que siempre lo recuerden. Entonces, hacia donde viajen las líneas del campo eléctrico, pues la corriente eléctrica pues va a ser en sentido contrario. Y ahí ya cumple que los electrones pues van a estar viajando en ese sentido contrario, están viajando del negativo al positivo. Entonces son pequeños detalles que a lo mejor el día de mañana, la sesión pasada se me había pasado, ¿no? Entonces, aquí te habíamos hablado sobre la corriente directa y la corriente alterna. Y aquí tenemos la primera formulita de lo que es la carga. Ya la habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, ahorita aquí ya tengo el material en la parte de atrás para poder estar calculando algunos ejercicios sobre la intensidad de la corriente, que es sobre este apartado. ¿Dónde está el documento? Aquí está. Entonces, aquí me está diciendo que la intensidad de la corriente me está calculando la cantidad de carga eléctrica que está viajando dentro de esta pequeña área, ¿sale? En un tiempo determinado. En otras palabras, también me está calculando la cantidad de electrones que va a estar viajando por esta parte en un tiempo determinado, donde el tiempo va a ser los segundos y la carga pues todavía la vamos a estar midiendo en Coulomb, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar calculando, donde esa intensidad de la corriente que tenemos aquí, la unidad va a ser el ampere, ¿sí? O el amperio, abreviado con A, ¿vale? Entonces aquí vemos que un ampere va a ser igual a un Coulomb sobre un segundo. Entonces siempre la unidad que yo voy a estar manejando para el tiempo a la hora de estar dividiendo lo que es la carga van a ser los segundos. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre para poder estar haciendo esa conversión. Y donde los submúltiplos que vamos a estar manejando aquí podrían ser los miliamper, los microamper y los kiloamper, ¿vale? Esos son los submúltiplos que vamos a estar manejando. Porque aquí bueno, aquí más que nada los kilos los vamos a estar manejando más en la potencia eléctrica porque son los kilowatts. Entonces, en base a ese submúltiplo de lo que son los kilowatts, la Comisión Federal de Electricidad se basa para poder estar haciendo los cálculos para poder cobrar o el costo de cantidad de energía eléctrica que está consumiendo un hogar. Pero ocupamos saber pues cuántos kilowatts consume lo que es el hogar para poder hacer ese cálculo, ¿no? Entonces ya habíamos visto eso también y vamos a resolver ya los ejercicios antes de entrar a la diferencia de potencial, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un primer ejercicio, ¿vale? Donde me dice que determina la intensidad de la corriente eléctrica de un conductor cuando circula 86 Coulomb por una sección del mismo en una hora, ¿vale? Del resultado en ampere y en miliampere. Entonces acá tenemos ampere y tenemos el miliampere, donde ahí tenemos ya la respuesta. Entonces, nosotros ya nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta ahorita, que la fórmula que nosotros vamos a estar manejando para la intensidad de la corriente es la I mayúscula entre lo que es la carga, entre lo que es el tiempo. Entonces, la carga me está diciendo que son 86 Coulomb. Eso significa pues de que no voy a tener la necesidad de tener que andar poniendo una notación científica. Ya me lo está poniendo, entonces quiere decir que es mucha cantidad de carga. Recuerden que nosotros normalmente estamos manejando lo que es el macro Coulomb o el nano Coulomb, o a veces hasta el pico Coulomb, pero el pico más se utiliza en lo que es el faradio, ¿vale? Pero aquí pues ya nos están dando 86 Coulomb, es mucha cantidad de electricidad que va a viajar, ¿sale? En una hora, ¿no? Entonces, tengo que yo identificar cuántos segundos tiene una hora. ¿Ustedes saben cuántos segundos tiene una hora? 60. 60. Bueno, tiene 60 segundos, un minuto. Entonces, si 2600. Si en un minuto hay 60 segundos y hay 60 minutos en una hora, entonces van a ser 60 por 60 y van a ser 3.600 segundos.
Entonces, yo ya con esto, yo ya encuentro lo que es la intensidad del campo eléctrico. ¿Que esto a cuánto es igual? ¿Cuánto les dio a ustedes, chicos? Aquí, porque aquí puede estar redondeado, ¿no? El resultado. ¿Nadie tiene una calculadora en la mano? Yo tampoco. 0.023888888. 23, ok. 8. Entonces ya tenemos aquí, y ahí siempre hay que recordar que como es intensidad de la corriente es ampere, ¿no? Es el amperaje. Entonces, aquí está el resultado en ampere, ¿vale? El resultado en ampere, y si yo lo represento en miliampere, pues eso también podría ser 23.8 exponente. Puso 32 en vez de 23. Ah, ok, ahorita lo corrijo. Es a la menos 3 ampere. Es, lo puse al revés, ¿verdad? 32 y es 23. Ahí está. Profe, solo es un 0 después del punto. Ah, es un 0. Ah, ok. Entonces, 1, 2, 3. Ah, entonces aquí sí lo puse correcto. Ahí está. Y ya lo tengo representado. Yo lo pude haber representado, todavía esta es una representación en ampere, ¿vale? Que esta ya lo pude haber representado de esa manera aquí, ¿vale? El 23.8 a la menos 3 ampere. Y aquí pues ya tengo la representación en miliampere, ¿no? Entonces esta y esta es en el resultado en ampere. Y acá ya lo tengo en miliampere. Vamos a resolver otro. ¿Sale? En este que me marca lo que son electrones, este se pone interesante porque este ejercicio que está aquí es muy similar, a este ejercicio que nos representa en su libro, ¿sale? Entonces, porque también me está pidiendo la cantidad de electrones. Y aquí también me está pidiendo la cantidad de electrones. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cuántos electrones pasan por cada segundo por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente son 5 amperes? Ok. Entonces, yo agarro la fórmula y yo digo que la intensidad de la corriente es igual a lo que es la carga entre lo que es el tiempo. Entonces, vamos a despejar lo que es la carga. Entonces, vamos a decir, por lo tanto, lo que es la carga va a ser igual a lo que es la intensidad de la corriente por lo que es el tiempo. Bueno, el tiempo así en. Entonces, vamos a sustituir los valores. Sabemos que la intensidad de la corriente son 5 amperes. Ponemos 5 amperes y lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por cada segundo. Entonces aquí quiere decir que lo vamos a poner 1 segundo. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? 5 por 1. Aquí ya sería 5 coulomb, ¿verdad? Entonces, aquí el resultado sería 5 coulomb. Entonces, nada más hay que hacer la conversión. Pero para poder hacer la conversión en electrones, recuerden que nosotros necesitamos una equivalencia. Entonces, esa equivalencia, pues recuerden que nosotros ya la tenemos desde la ley de Coulomb para poder encontrar cuántos electrones equivale a lo que es cuántos electrones son en un Coulomb, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan cuánto es esa equivalencia. Vamos a ver si aquí está. Aquí está, me dice que un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 1.6 sería por 10 a la menos 19 coulomb. Eso me está diciendo que es igual a lo que es un electrón, ¿sí? Entonces ya con esta equivalencia, pues ya hago lo que es esa conversión. Recuerden que aquí vamos a agarrar los 5 coulomb
Y esto lo vamos a multiplicar por una fracción, donde esta fracción son los valores que yo tengo en mi equivalencia. Recuerden que los Coulomb, en este caso, deben de quedar en la parte de abajo, porque lo que yo quiero es que se eliminen de una manera cruzada. Y lo que es el electrón, pues lo voy a poner en la parte de arriba. Entonces ahora digo 5 entre 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Y a cuánto va a ser igual? A ver si es la equivalencia. Ok. Un electrón es igual a tantos Coulomb. Nada más que yo lo puse al revés. Tanto Coulomb es igual a un electrón. ¿Me ayudan? 5 entre 1. Salió 3.125 por 10 a la 19. 3.125 sería por 10 a la 19. Y en este caso sería electrones. Electrones, que debería ser aquí, lo correcto es electrones, indicando que es negativo. Ahí está. Y ya tengo la cantidad de electrones que están fluyendo por esa sección cada segundo. ¿Vale? Vean toda la cantidad de electrones a la hora de tener 5 Coulomb, que de hecho sigue siendo mucha cantidad de carga. Ya ven que nosotros siempre estábamos manejando cargas más pequeñas cuando estábamos manejando de una manera estática, ¿no? Pero parece ser que cuando hay flujo de corriente eléctrica, parece ser que las cargas pues prácticamente se están disparando. Entonces vamos a ver si encontramos otro interesante. ¿Vale? Aquí determiné, tengo la carga y el tiempo, también está facilito. ¿Vale? Son problemas muy sencillitos, ¿no? De lo que es la intensidad de la corriente. Cuando ya nosotros, la intensidad de la corriente ya la estemos fusionando o ya la estemos contemplando con las demás fórmulas que vamos a estar viendo en esta unidad, pues ya como que se va a poner algo interesante ya a la hora de estar resolviendo estos ejercicios. Pero si nosotros manejamos la intensidad de la corriente así como sola, es como si yo estuviera calculando prácticamente la velocidad, ¿verdad? Es como si estuviera calculando la velocidad que va a llevar un electrón a la hora de estar viajando por lo que es la corriente eléctrica. Entonces, si gustan, miren, les voy a dejar estos dos ejercicios para que lo anoten y ustedes lo vayan haciendo en su libreta. Nada más déjenme bajar este de aquí para que no les estorbe. Ahí está. Bueno, vamos por el segundo. Calcular el tiempo. Ok, sería 5. Aquí se supone que en el primero me debe de dar 0.036 amperes. ¿Vale? O que eso también pues es igual. Bueno, amper, que eso también es igual a lo que es 36.0, que sería exponente por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, como esta no es una ecuación, entonces hay que ponerle los símbolos. A ver si no me quita mucho tiempo ponerlo de esta manera. No tengo. Antes así yo lo hacía. Antes de utilizar las ecuaciones que sería menos. Lo insertamos y buscamos el 3 en la parte de arriba.
Entonces ya cuando me empecé a animar a utilizar la herramienta de insertar ecuación, pues ya fue mucho más fácil. Aquí hay un 3, miren. Pero ese 3 no me sirve. Y pues ya borré el menos. Y te poner el menos 3. ¿Ya resolvieron el otro? Mira, no está hasta el 4, el 5 y el 6. Entonces quiere decir que está acá arriba. Aquí estás. A la menos 3. Y okay. Muy bien. Ahora el siguiente. Aquí vamos a poner el resultado. Este es igual. Aquí se supone que me dio 0.025 segundos. Que esto a su vez es igual a 23.0. Vamos a darle un espacio aquí. Por 10 a la menos 3 segundos. ¿Vale? ¿Sí les dio igual? Entonces quiere decir que con la intensidad de la corriente ahora yo ya voy a trabajar 3 magnitudes. Que en ella yo puedo encontrar tanto la carga como el tiempo, como lo que es la intensidad de la corriente. Y esa fórmula de la intensidad de la corriente más adelante se va a fusionar con la diferencia de potencial, y esa con diferencia de potencial se va a mezclar con la potencia eléctrica, y de esa se van a mezclar con lo que es la resistencia, y después se va a mezclar, todo se va a mezclar con la ley de Ohm, ¿vale? De hecho, miren, aquí yo les voy a ir pidiendo que en internet vayan buscando este símbolo. Miren, ¿dónde está? Es que tengo todo. Vamos aquí, me voy a ahorrar el viaje. Y a ver si aquí está en la materia de electromagnetismo. Es una imagen de lo que es un tipo de formulario. Es un círculo. La rueda de fórmulas. O sea, aquí yo lo tengo. Pero pues realmente esto es lo que vamos a llegar, ¿no? Terminando la unidad número 2, ahorita que se termine de cargar. Para que vean de que ahorita pues vamos iniciando con una pequeña fórmula. Bueno, esta no es. Esta es la representación de una caricatura de la ley de Ohm, el ampere y el voltaje. ¿Sale? Cuando utilizamos la analogía del agua, de la manguera del agua, entonces la cantidad de electrones que viaja por una sección, donde el ampere reduce esa área, pero el voltaje es como la presión o la fuerza para mantener el número de electrones que está viajando. Pero no sé por qué aquí, si es la rueda, porque me salió eso. A ver, intensidad, voltaje y resistencia. No sé qué es esto. Entonces no. Entonces, ahora resulta que no lo tengo, lo perdí. Vamos a ver si está aquí en electromagnetismo y óptica. Tampoco tengo esta, pero es de un libro. A ver, vamos a ver si lo encontramos en internet rapidito, en lo que nos da el tiempo del Zoom. No es el símbolo omega el que busca. No, lo que yo quiero es un círculo de ecuaciones. De ecuaciones de electricidad. Es donde ya me está relacionando. Aquí está, mira, es rápido salió, fíjense.
¿Sale? Donde ya estoy relacionando lo que las magnitudes que le estoy diciendo, lo que es la potencia, voltaje, la resistencia y lo que es la intensidad de la corriente. Entonces, ahorita vemos que la intensidad de la corriente lo estamos calculando por lo que es la carga entre lo que es el tiempo. Pero también la intensidad de la corriente, conforme vayamos viendo magnitudes nuevas, yo la puedo calcular por la potencia entre la resistencia y la raíz. O potencia entre voltaje, también es intensidad. Voltaje entre resistencia, también es intensidad. Ahora, si yo quiero encontrar la resistencia, entonces yo voy a manejar su fórmula base en el libro, pero de igual manera yo puedo encontrar el voltaje entre la intensidad, voltaje al cuadrado entre potencia y potencia entre intensidad al cuadrado. Entonces, esta rueda, entonces como que viene a simplificarme pues lo que es todo el formulario que yo voy a tener que hacer durante toda esta unidad número 2. Entonces, por eso les digo, primero estamos viendo esta, la intensidad de la corriente, y todavía falta ver todas estas tres más, ¿sale? Y cómo se mezclan estas cuatro fórmulas, ¿sale? En lo que es el comportamiento, ¿sale? Que van a tener todas estas magnitudes a la hora de estar fluyendo electricidad por una corriente eléctrica. Esto es como la cúspide de la unidad 2, esta rueda. Por si ustedes la quieren buscar en internet y descargarla para que de ahí ya se basen para tener su formulario. Nada más que aquí sí van a tener que agregar, ¿vale? Lo que es la formulita que acabamos de trabajar ahorita, porque es la que no viene, es como su fórmula base, ¿vale? Recuerden que intensidad es carga entre tiempo. Pero esto es lo que vamos a llegar al final. Entonces, dependiendo de la información que los problemas me estén dando, pues yo ya voy a valorar qué fórmula es la